cualquier situación de la vida cotidiana puede disparar una reflexión filosófica. En general no la hacemos porque creemos que es algo improductivo. Un chico que cambia 4 veces de carrera es un chico que tiene que ir al psicólogo. ¿Por qué? Es como pensar que alguien que se separa 4 o 5 veces y tiene 6 o 7 matrimonios tiene problemas. ¿Cómo no vamos a tener un aspecto angustiante si nacimos para morir? Ya con esa lógica, negar la angustia es negar la mitad de lo que somos. O sea, la filosofía no resuelve problemas, los crea. No hay peor forma de dominación que el estar tranquilos y seguros. Hola, bienvenidos nuevamente a la clase. Como saben, estamos trabajando sobre el origen de las vocaciones, cómo nace una vocación y cómo se convierte en una pasión. Y hoy vamos a filosofar sobre el asunto con Darío Stanraiver, filósofo muy conocido por la televisión, por los medios, tiene un programa de radio, además escribió el libro ¿Para qué sirve la filosofía? Así que esa es una buena, como él mismo se lo pregunta, es una buena pregunta inicial. ¿Para qué sirve, Darío, la filosofía? Vos sabés que elegimos con mi editor el título con la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Entre otras cosas porque es la pregunta que más me han hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Me dedico a la filosofía. Cuando te dicen, por ejemplo, tenés que poner profesión, ¿ponés filósofo? Docente. Docente. ¿Por qué cuesta poner filósofo? Cuesta hasta ahí. Yo creo que hay que rescatar la figura de la profesión filosófica, porque parecería como que filósofos son Nietzsche, Platón y Heidegger, y todo el resto no, digamos, somos todos repetidores, que es cierto, somos todos repetidores de ideas de otros. Entonces la palabra filósofo queda como muy grande. Uno es profesor de filosofía o doctor o licenciado, pero en mi caso yo me siento más un docente que hace filosofía, pero que por sobre todas las cosas busca la transmisión de ideas y la movilización del otro, digamos. En algún punto, y te digo, aunque suene medio extraño, podría hacerlo con otras disciplinas también. O sea, mi vocación es más la de la docencia que la de la filosofía. Ojo que viví toda mi vida haciendo filosofía y vamos a hablar de eso. Pero hay algo en la docencia superior para mí, que tiene que ver con sentir como me pasó. Me acuerdo el primer día que di clase, Carlos, que entré a un aula, estaba así yo. Tenía 23, 24 años y me había tocado el aula magna de Drago, una sede del CBC. Llegué, habían como 300 alumnos, subí ahí a una tarima, sentí que todo el mundo se me reía, porque yo era chiquito, pelo suelto, digamos. Parecía uno más de los alumnos que estaban ahí. Y había preparado un texto que tenía que dar para la materia pensamiento científico y me lo sabía de memoria, el texto, pero así de memoria. Y entonces los miro, veo que todos me miran y empiezan como a sentarse y a callarse. Abro la boca, empiezo a hablar y empieza a salir como un vómito dulce. Pa, 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 pa. Y fue como que, viste, me fui encabritando y de repente a los 10 minutos estaba caminando de un lado para otro. Me acuerdo que una parte mía dijo, es esto. Qué bueno. Es esto es lo mío. Qué revelación, ¿no? Buenísima. Fue una revelación, una epifanía, una vivencia donde dije, es esto, es con el cuerpo, ¿no? Y más que la filosofía es cabeza pura, ¿no? Pero es con el cuerpo, era una sensación corporal de poder plasmar algo que tenía dentro, ¿no? Bueno, vocación viene de voz, ¿no? Del latín, la palabra vocación es como una voz interior, ese es su origen más bien teológico, el vocablo. Y más que una voz, yo la sentí como una cosa corporal, ¿no? Y volviendo a ¿para qué sirve la filosofía? ¿Es una pregunta que lograste responder o que debe ser permanente, que debe quedar permanentemente abierta? Y es una pregunta que uno intenta responder, digamos, uno puede responderla. Hay un montón de teorías que explican qué es la filosofía y para qué sirve. Evidentemente es un ejercicio del pensamiento, es una manera de pensar diferente a las maneras de pensar más cotidianas, a las que usamos en la vida cotidiana
para resolver problemas diarios, digamos. La filosofía básicamente es cuestionamiento, sirve para cuestionarlo todo. Provocación. Provocación, pregunta por el porqué, interrupción del sentido utilitario de lo cotidiano. O sea, la filosofía básicamente va a los fundamentos, pero llega a la angustiante conclusión que en el fondo de todo no hay fondo. Y entonces que la pregunta es indefinida. Cuando vos decís interrupción, ahí también me imagino yo que esa interrupción se da cuando alguien te pregunta o cuando te preguntaba, vas a estudiar filosofía o vas a ser filósofo ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Un clásico. Que es un clásico. Un clásico, pero me pasa hoy que se me acercan chicos, por ejemplo, que ven el programa, que les encanta esta manera de hacer filosofía, y me dicen, a mí me encantaría hacer filosofía, pero ¿de qué voy a vivir? O sea, si hago filosofía y me dicen por ahí, ¿qué voy a terminar siendo? ¿Docente? Le digo, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué me lo decís como algo negativo, no? Pero bueno, es para pensar el imaginario que hay alrededor de los docentes en nuestra sociedad, ¿no? Porque para mí yo siempre supe que estudiando filosofía iba a ser docente. Digo, Pero pongámoslo a la inversa, ¿no? A ver. Filosofando. Pongamos un contador público. Sí. Que está haciendo balances, o digamos, sería lo que para un filósofo o para un periodista también es la contraposición del oficio al que no quisiéramos llegar. Sí. Pero supongo yo que esa persona que tiene esa vocación por los números, por hacer el balance, cuentas, y que cuando los negocios que él revisa van bien y demás, tiene su entusiasmo, tiene una pasión por eso, a la vez tiene, me imagino yo, en su vida diaria, sí, tiene preguntas filosóficas sí, que las son sin saber que las son como filosofía. No me cabe duda. Y además tiene una conducta filosófica. No me cabe duda. A ver, muchas cosas con esto, ¿no? Primero también te lo digo al revés. Yo también hago cuentas. Claro. ¿Sí? Digamos, yo también tengo mi parte económica en mi vida, sin la cual no podría sobrevivir. No hablo del dinero, Sí. Hablo de hacer la cuenta de que ahora tengo que salir de mi casa para llegar acá, por ejemplo. Sí. Digo, estamos todo el tiempo... ¿Esto es un reclamo para...? No, para nada. Estuvo bien. Pero estoy, digamos, como todo el tiempo, en múltiples facetas. No hay un yo único. Uno no es filósofo todo el tiempo, ni contador todo el tiempo. Nietzsche decía que no existe el yo, existe un campo de batalla con diferentes facetas que hay al interior nuestro que en general se matan. Claro. Y el yo es una faceta que se impone sobre el resto por un rato. Y me parece que en ese sentido, digamos, así como el contador se hace preguntas filosóficas, los que hacemos humanidades también tenemos ese otro aspecto. Ahora, yo creo que la filosofía está en todos lados. Por eso hago divulgación de la filosofía. Creo que en cualquier situación de la vida cotidiana puede disparar una reflexión filosófica. En general no la hacemos porque creemos que es algo improductivo, que es perder el tiempo. Uno está ahí comiendo y se puede colgar mirando el vaso que está a punto de tomar agua, y uno puede simplemente tomar el agua o agarrar el vaso y empezar a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Por qué hay vasos? ¿Por qué hay líquidos? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué las cosas tienen forma, color? Y hay una cadena de preguntas que puede llegar a preguntar, ¿por qué llevo la vida que llevo? Insoportable, ¿no? Es ¿No? tremendo. Sí, ¿y por qué llevo la vida que llevo? ¿Y por qué me tocó esto? ¿Y podría ser de otra manera? O sea, la filosofía no nos hace felices, ¿eh? Es una actividad angustiante, pero está buena la angustia también. Porque si no es negar la angustia, cuando la angustia es una de las formas que estructuran nuestra subjetividad, ¿cómo no vamos a tener un aspecto angustiante si nacimos para morir? Ya con esa lógica, negar la angustia es negar la mitad de lo que somos. Pero además, nuestra cultura de consumo es muy obturante de la angustia, la ve como una pérdida de tiempo. Y me parece que es bueno, y esto es lo que propone la filosofía, recuperar ese aspecto. Y además, si no reconociéramos la angustia, ¿cómo reconoceríamos la alegría, la felicidad, los logros, Ni hablar. la superación de esa angustia? ¿No? Ni hablar. Me parece que todo se da de este modo, ¿no? Digo, no hay conceptos cerrados y únicos. Todo está en red, en tramas.
Entonces, un poco como decís vos, uno puede dar porque tiene, hay que tener para poder dar. Entonces hay una relación mutua. La libertad, la esclavitud, la alegría, la tristeza, ¿no? Heráclito fue el primer filósofo que hablaba del mundo como una armonía entre opuestos, ¿no? Y si, como decías vos de Nietzsche, que hacía ese campo de tensiones permanente, ahí ¿cómo aparecería la vocación? Porque la vocación parece que pone de acuerdo todas esas tensiones internas. Encontré lo que me gusta, sé lo que quiero, voy a estudiar tal cosa, voy a trabajar, me gustaría hacer tal cosa. Está bien. ¿Cómo aparece la vocación? Qué difícil. A ver, primero voy a hablar en contra de mí mismo. Ese día que me di cuenta que lo mío era la docencia, lo recupero hoy, pero también uno, ¿viste? Cuenta su propia historia, la mitifica un poco, ¿no? Yo creo que, eso pasó y sentí eso, pero bueno, es más lindo contarlo 25 años después y crear los mitos fundacionales de tu propia identidad. En realidad, yo creo que, la vocación siempre está abierta. Nunca sabes qué es lo que te gusta. Pobre el que cree haber encontrado de manera definitiva lo que lo realiza, ¿no? Porque cuánto obtura en eso. Yo creo que los chicos de 17, 18 años viven uno de los peores momentos, un calvario, que es la presión social de todo el mundo diciéndole, ya sabes lo que vas a hacer, no que vas a estudiar, hacer. Yo qué sé lo que voy a hacer. Nunca voy a ser idéntico a mí mismo a lo largo de mi vida. Entonces, yo creo que hay que desacralizar la elección vocacional del adolescente, hay que aliviarlo. Además eso fue en todas las épocas, ¿no? Tremendo. Cambia el mundo, pero se le sigue poniendo a los adolescentes, ¿no? Esa presión. ¿De qué vas a vivir? Sí, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, pero hay algo de lo estable en la identidad que parece que garpa más que pensar la identidad no como algo cerrado, sino como una búsqueda. O sea, un chico que cambia 4 veces de carrera es un chico que tiene que ir al psicólogo. ¿Por qué? Es como pensar que alguien que se separa 4 o 5 veces y tiene 6 o 7 matrimonios tiene problemas. ¿Lo tiene? No tiene más problemas el que se casa con la misma persona y está con la misma persona 50 años de su vida. Para mí tiene más problemas esa persona que el que muta, si estamos todo el tiempo mutando. En la Universidad de Buenos Aires el cambio de carrera es muy... creo que es el 33% en el primer año, pero bienvenido. Que uno pueda entonces probar. El CBC, que es el primer año, tiene eso. Yo trabajo hace años ahí. Es fabuloso ver cómo un chico entra a esa edad más o menos, cree que va a estudiar medicina, yo qué sé, que se copa. De repente tiene una materia que no tiene nada que ver y empieza a descubrir otro tipo de vocación que pelea con la anterior, algo más social, y entonces puede dar ese giro, ¿no? Pero claro, para una lectura productivista de la educación es como que perdés un año de vida. Perdés un año de carrera. ¿Carrera a dónde? ¿A dónde estamos corriendo? Hacia la muerte, es el único lugar donde vamos seguro. El resto, ¿qué es carrera? ¿No? La palabra carrera siempre me partió, me puso mal, ¿no? Porque es como pensar la vida como una cadena de montaje, ¿no? Darío, ¿podés recordar ahora cuándo fue que te sacaste por primera vez en tu infancia? ¿Cómo era el ambiente familiar, la infancia? ¿Y cómo ese momento en el que vos sentís que algo pasó? Que te sacaste. Mirá, a ver, me acuerdo... Te digo, perdóname, quiero hacer una aclaración para ellos también, porque ¿por qué te digo te sacaste? Porque el espectáculo de Darío en el teatro comienza preguntándole al público, ¿cuándo fue la última vez que te sacaste? Que es una manera muy provocadora de comenzar. Mira, me acuerdo como muchas situaciones, ¿no? Pero yo hice una escuela, la primaria, estudié en un colegio religioso. Yo creo que mucho de la vocación filosófica proviene de ahí, ¿no? Parece raro porque uno suele contraponer a la religión y a la filosofía, pero
Un colegio religioso es un colegio donde los grandes temas existenciales están muy presentes, porque estás todo el tiempo leyendo narraciones sobre Dios y los milagros y no sé cuánto. Entonces es como que el tema está dando vuelta y a mí me provocaba mucho, ¿no? No creía. Entonces me empecé a preguntar más de la cuenta. Por ahí un chico en una escuela pública son temas que no le circulan. Me acuerdo una vez en una clase así como medio de religión o no sé qué, que me agarró como medio un ataque. Me tiré al piso, ¿sí? empecé como a golpear el piso y la llamaron a mi vieja que vivía a 3 cuadras del colegio. Yo debía estar en 3er grado para que me venga a calmar, ¿no? Tengo como una sensación muy extraña porque cuando recuerdo ese momento tengo la imagen de estar en el piso golpeándolo, pero tengo la imagen como de la impostura, como me acuerdo de mí mismo en esa situación actuando, como que no era muy en serio, como que estaba haciendo un acting, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como peleándome ¿Y el motivo? con lo que, ¿El motivo? algo de la clase que no me cerraba, ¿viste? Y me peleaba con la docente, ¿no? O sea, me lo tomaba muy en serio. Y eso. después de eso, ¿podés identificar los momentos en los que te fueron marcando esa vocación? Sí, sí, claramente, digamos. Viste que en general, digamos, uno entra a la filosofía por 2 tipos de preguntas, ¿no? Por la pregunta por lo que hay más allá o por la pregunta por el origen. Digo, los 2 grandes temas son de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? En general, muchos entran a la filosofía con la cuestión de la muerte, claramente. Digo, esa situación límite imposible que es la conciencia de que nos vamos a morir, nos marca y nos dispara nuestras preguntas. Uno en general entra por ahí. A mí me pegó más por la pregunta por el origen. O sea, siempre me resultó muy angustiante entender que de la nada provine. O sea, ¿qué había antes de esto que ahora soy y que me creo con una estabilidad indefinida, ¿no? En algún punto. Entonces, está bien, mamá y papá tuvieron sexo, la explicación biológica, todo bien, pero hay algo que falta igual, ¿no? Viste que la filosofía no se contenta con la cuestión técnica del cómo. O sea, yo entiendo cómo se produce la vida, pero que haya vida, que sea así. Entonces, muy de chico, estudiando religión y Dios en el principio creó los cielos y la tierra, yo siempre decía, bueno, pero espera, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero antes del principio, ¿qué había? Y entonces mis viejos muy divinos me compraban libros de divulgación científica para niños, el origen de la Tierra, libros de astronomía. Entonces, muy de chico me fui copando con todo eso, hasta que descubrí que existía la filosofía, que me acuerdo que mi primera relación con la filosofía fue pensarla como, es lo mismo que la religión, pero sin fe, sin Dios y sin dogmas. ¿Ah, sí? Entonces dije, claro, porque tiene algo muy parecido. ¿Y en qué momento ocurrió eso? ¿En la adolescencia? No, en la primaria. ¿En la primaria Sí. ya podías diferenciar así? Sí, era un nerd, ¿no? Era un nerd. Me gustaba mucho, mucho todo lo que sean preguntas existenciales, ¿no? Y en ese clima de tu casa que contribuía, Sí. ¿qué libros o qué influencias tuviste? Mirá, ya de adolescente entré como... Yo hice la secundaria los primeros 2 años en la época de la dictadura y los últimos 3, 83, 84, 85. Eso me influyó mucho. O sea, haber empezado una secundaria en la dictadura y haber vivido el proceso de democratización. Fui uno de los que fundó el Centro de Estudiantes, o sea, entré de lleno a la vida política. ¿En qué colegio? El Nacional Mitre, en el Abasto. Ajá. Valentín Gómez y Jean Lloré. Un colegio público, o sea, no seguí educación religiosa. ¿Hubo profesores que te influenciaron? No, para nada, al revés. ¿Y las lecturas a las que...? Bueno, me pasó un poco eso, así medio, esto te iba a contar, que de adolescente tenía la materia literatura y me daba cuenta que me encantaba todo lo que era lectura de literatura y sobre todo escritura. Esto sí, de chico escribía mucho, yo escribía cuentos. De hecho, a los 8 años escribí un cuento que todavía lo tengo, que se llama El Incrédulo, que había escuchado la palabra incrédulo y me gustaba la palabra incrédulo, y no sabía lo que era.
Entonces le pregunto a uno, che, ¿qué es el Pero qué curiosidad, ¿no? Porque incrédulos... Justo. Pero me cayó, justo, ¿viste? Como dice Cortázar, que le cae, claro. Me cayó. ¿Qué es incrédulo? No, el que no cree. Entonces me escribió un cuento de 3 páginas, 8 años, de un chico que iba al almacén, compraba algo y el tipo le vendía y detrás del tipo habían objetos y el chico hacía como telepatía y los movía. Entonces como que él no podía creer que tuviese el poder de hacerlo, ¿no? Me enganché con eso. Entonces en la secundaria, bueno, me llegó Cortázar en el 83. TAP, Dictadura, Democracia, la profesora de literatura, no ella, que ni me acuerdo de ella, pero cayó Cortázar. Cuando cayó Cortázar dije, esto es lo mío. O sea, entré a la filosofía por Cortázar, que no es filósofo, que no escribe filosofía, pero que su literatura es profundamente existencial en ese sentido, ¿no? No, y además si uno recuerda Casa Tomada o algunos textos de Cortázar... Tienen una profunda vocación desde el absurdo de plantear que todo puede ser de otra manera. Entonces fue mi primera entrada. Después ya desde Cortázar, me acuerdo que en una biblioteca a la que iba, la bibliotecaria me dice, ven, y vos tenés que leer esto. Tenía 16 años, me dio Humano, demasiado humano de Nietzsche. De Nietzsche. Y ahí volé. Claro. Sí. Claro. Eso es un buen comienzo. Sí, eso es provocador, explosivo, ¿no? Siempre fue más por el arte. ¿Cuándo sentís que se convierte en una pasión, como sería la hinchada de Racing, una pasión inexplicable? Te aproveché para hablar de Racing. Sí, ¿no es que Racing es? Racing es un equipo de fútbol que fue el primer campeón del mundo que tuvo la Argentina. Mira vos. Mirá vos. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuándo se Gracias por el dato. ¿Cuándo se convierte en una pasión inexplicable? Bueno, me mataste ¿no? Está bien. Después salió campeón Estudiantes. También. Claro. Sí, Yo nací el año que salimos campeones del mundo. Eso me debe haber marcado, en el 68. Claro, en el 68. Mira, ¿sabes qué me pasó? Tuve una materia filosofía malísima en el colegio. Entonces, yo sabía que me encantaba eso, pero digo, no voy a estudiar esto, porque tenía una profesora de filosofía que era un bajón. Te recomendaba Ferrater Mora. Nada, ni eso. Era nada. Era la nada con patas. Entonces, los textos iban así, o sea, no pasaba nada. Y me enganché mucho con la literatura, entonces dije, voy a estudiar letras. Pero, digo, te marca mucho, ¿no? Pero empecé letras y en el CBC, mientras estudiaba letras, hacía un taller de poesía y me acuerdo que un profesor muy piola, pensaba que hacía taller de poesía, ¿no? Era también el 85, 86, la primavera cultural alfonsinista era tremenda al nivel de oferta cultural, ¿no? Me dijo, vos tenés que estudiar filosofía, después no vas a escribir estudiando letras. Tampoco es que la duda era filosofía, letras o kinesiología, ¿no? Claro. Tenía claro que lo mío era por ahí. Pero cursé con un filósofo en el CBC. Tuve de profesor a un filósofo que se llama Tomás Abraham. ¿Lo conocés, no? Sí. Y la cátedra de Tomás me partió la cabeza. Y dije, esta es la mía. Y ahí fui y me cambié en el CBC y ahí dije filosofía. Y ahí hice la carrera. Adelante con las preguntas, por favor. Sí, al principio comentaste que ser filósofo hoy en día es repetir ideas de otro. ¿Consideras a Michel Foucault como el último gran filósofo superador? Wow. Yo creo que es difícil hablar de los grandes filósofos del siglo XX como filósofos de la originalidad. Lo que me parece es que eso no les quita valor. Me parece que hay como un prejuicio, un preconcepto que solo aquel pensador que trajo una idea absolutamente nueva tiene como mayor valor que otros. Pensá que Foucault, por ejemplo, entre otras cosas, sostiene la muerte del autor en uno de sus textos. O sea, que él mismo ha escrito en contra de la idea de que es posible ser un autor original, ¿no? Yo creo que la gran originalidad de Foucault es
ir por un lugar que hasta ese momento en la historia de las ideas no se había ido, que es la mixtura permanente de géneros. Vos lees a Foucault y no sabés si estás leyendo un sociólogo, un economista, un crítico literario, un filósofo. Genera un pastiche de géneros que lo hace, en ese sentido, alguien original. Lo que pasa es que el pastiche de original no tiene nada, porque es una mezcla de estilos ya existentes. Pero si tuviese que elegir como al último gran pensador original, me quedo con Heidegger. Heidegger me parece en ese sentido que desde un lugar muy extraño, que es yendo al pensamiento antiguo en algún punto y volviendo a las grandes cuestiones del ser y la nada, logra una originalidad única en pleno siglo XX. Darío, anteriormente hablabas del tema de la vocación y de aquellas personas que siguen durante toda su vida una vocación. Mi pregunta es, con respecto a aquellas que nos equivocamos o decidimos probar con otra cosa, sí. Vos como docente, ¿qué le dirías a aquellas? Porque socialmente realmente está mal visto, sí. o como personas que no tienen rumbo, sobre todo los adolescentes. Vos como docente, ¿qué le dirías a aquellos que están dudando o que deciden cambiar? Como una palabra de aliento, más que nada, ¿no? Sí, no, digamos, toda construcción de la identidad como búsqueda supone una pelea permanente con un entorno social contra el que solo se puede ejercer una resistencia, ¿no? Digamos, mi única palabra de aliento es seguir dudando, seguir cuestionando, seguir cambiando, seguir circulando, porque la verdad que si uno realmente va descubriendo que durante unos años se engancha con algún tipo de estudio y después de unos años el campo de estudio ya no lo enamora y empieza a descubrir otros campos que lo seducen, cambia de campo, digamos. Ojo, digamos, porque esto parecería, uno podría usar este argumento para justificar cierto facilismo, que es, bueno, no hago nada, ¿no? No me caso con nada porque cada vez que encuentro una dificultad cambio. No, estoy hablando exactamente todo lo contrario. Yo no creo que haya nada definitivo, creo que hay situaciones, momentos, ciclos en que las cosas se despliegan. Entonces, así como estamos hiper enamorados de alguien y de la noche a la mañana nos desenamoramos, esto nos pasa con todo, con las carreras. Después hay responsabilidades. Uno puede desenamorarse, no sé, de su ciudadanía, pero sigue pagando impuestos, yo qué sé. Pero después, en lo que es específicamente la vocación, me parece que cuanto más libre uno se sienta, más va a poder disfrutar cada una de las excursiones que haga por las distintas disciplinas, ¿no? Hablabas en el primer bloque de que la filosofía no te iba a hacer feliz, no, al que lo estudiara, no te iba a hacer feliz, que era como un ejercicio de la mente, ¿no? ¿Y cambiarías ser feliz por dejar de... Si te da felicidad dejar de filosofar? Ni a palos. No. No, porque no creo en la felicidad, básicamente. O sea, cambiar la felicidad por dejar de filosofar supone creer que existe algo cerrado, definitivo y último llamado la felicidad. Si alguien a mí me propone la receta de la felicidad, básicamente creo que es o alguien medio ignorante o alguien que tiene un interés, o sea, que me quiere hacer algo, que quiere aprovecharse de mí, ¿no? Digamos, porque la felicidad, así como con moño, es un fármaco o una religión. Digamos. La religión de la felicidad, yo soy ateo frente a esa forma de concebir o de creer que uno puede alcanzar un estado así final de ¿qué? Aparte, ¿qué es la felicidad? Cuando uno se pregunta ¿qué es? ¿Realización plena? Imagínate que yo diga, bueno, alcancé mi realización plena. Ok, ¿mañana qué hago? ¿Que uno alcanza la realización plena? Nunca la alcanza. La busca, que es otra cosa. Otra, ¿qué es la felicidad? ¿Tranquilidad? Yo a los 3 días de estar tranquilo no sé qué hacer, digamos, porque lo que te mueve es... O sea, la filosofía no resuelve problemas, los crea. O sea, nosotros nos dedicamos a problematizar la realidad, porque la realidad se te presenta como así, ¿no? Desde la estabilidad absoluta, pero la estabilidad siempre está escondiendo algo.
Aparte, todo puede ser de otra manera. Y entonces las diferentes opciones que uno elige son unas de las tantas posibles. Hay un montón de otras más. Hacer filosofía es destapar esa olla, mostrar cuáles son todas esas posibilidades que uno no eligió. En eso angustia, ¿no? Porque, ponele, yo tengo ahora 10 posibilidades para elegir, elijo una. Hay dos maneras de relacionarte con esa elección. O quedás reenganchado con la que elegiste diciendo qué groso que fui, o estás pensando por qué no habré elegido las otras 9. Y en general, cuando vos elegís una, esa ya la conocés, entonces siempre te va a ser como más seductor pensar por qué no elegiste las otras 9. Yo, Darío, te quería preguntar, para los que no somos expertos en filosofía y estamos entrando en este nuevo territorio inexplorado, si tenés algún libro de cabecera o algún libro que te haya marcado a vos personalmente, que digas, este libro lo tenés que leer si te interesa la filosofía. Mirá, a ver, está bueno. Depende mucho, primero no hay una filosofía. O sea, filósofos han sido Marx y Santo Tomás, que no los pones a jugar juntos un partido de fútbol en el mismo equipo, por lo menos. En contra puede ser. Pero hay de todo, ¿viste? O sea, hay filosofías, ¿no? Entonces depende mucho. Yo soy, como hago divulgación y he sido toda la vida docente, digamos, yo celebro mucho las obras de los manuales, los buenos manuales, las obras de iniciación a la filosofía. El mundo de Sofía me parece un librazo para el que nunca leyó, que es una entrada fascinante, sobre todo las primeras 100, 150 páginas, para entrarle un poco al género. Después siempre es bueno leer a los clásicos, leer a los autores originales, pero cuesta. Uno dice, voy a leer Nietzsche. Nunca leíste nada de filosofía, lees 4 renglones de Nietzsche y te querés matar, pero porque es otro código en el que hay que entrar, entonces hay que saber por dónde entrar también. Platón es un autor fascinante, aparte escribe en forma de diálogo, pero de nuevo es una escritura de otra época. Entonces yo no le haría asco a los libros así de introducción, tipo El mundo de Sofía, me parece buenísimo. Y me parece también poder definir dentro de la filosofía qué te interesa. Digo, a la filosofía le interesa qué es el tiempo, qué es la muerte, qué es el amor. Vos me decís, me interesa el amor, lee el banquete de Platón, te digo. ¿Sí? Me interesa el tema de la muerte. Entonces, vamos por otro lado, digamos, lee Epicuro, ¿no? Que tiene como un autor que se relaciona con la muerte de una manera más relajada. Me gusta mucho la filosofía antigua, creo que es muy contemporánea, paradójicamente. Nos sirve mucho para entender la realidad contemporánea y me parece que la filosofía antigua, aunque esté escrita en otro tiempo, nos interpela mucho. Y los autores contemporáneos lo que tienen, salvo los autores más transgresores, es que en general ya escriben de un modo más burocrático, más ensayístico, que les quitan algo de pasión. Cioran, Émile Cioran, es un autor muy recomendable, con un pesimismo radical liberador. A mí cuando me llegó su primer libro me mató el título y me enamoré de él. Era Del inconveniente de haber nacido. Imagínate un título así, o lo amás o lo odias. Bueno, lo amás. Darío, estaba escuchándote atentamente recién con el tema de los clásicos y pensaba en Platón y los sofistas, ¿no? Esa rivalidad en su época. ¿Tiene algo que ver también con quizás la parte más académica de filosofía y tu tarea de divulgación? Porque hoy se reivindica la figura del sofista, pero vos lo sentís, hay una parte académica que te ve así un poco como el divulgador maldito. Maligno, maldito. Estaba ahí, que no sabe... Ahí, empezaba con mal. Escúchame, pero ¿quién sería Platón y quiénes serían los sofistas? ¿Los divulgadores serían quiénes? Los sofistas, de alguna manera. Bueno, en su época... ¿En su época qué? Y en su época eran los docentes, los que eran más, populares. Sí, pero... Menos académicos, quizás. Bueno... Más mercantiles. Bueno, punto. Sí, pero no está mal cobrar hoy. No. Pero Sócrates no es que no cobraba, digamos. No. O sea, lo que no pensaba era a la filosofía como un modo de acumulación de riqueza, ¿no? Que era por donde los sofistas de algún modo iban. Pero está buenísima la pregunta. Yo creo que ahí hay un debate que llega hasta el día de hoy, como bien vos lo marcás, entre una academia que se cierra sobre sí misma
y la necesidad de popularizar o socializar el conocimiento, donde se da una polémica muy interesante, sobre todo por la apropiación del buen saber. Yo creo que hacer investigación académica y hacer divulgación son dos maneras diferentes de encarar un saber. Creo que ninguna es jerárquicamente superior a la otra, pero que la academia siempre se mostró a sí misma como la dueña del de ese saber, y entonces el divulgador siempre es o un mercantilizador o alguien que pierde rigor, y creo que se trata de situaciones distintas. Nadie viendo Mentira la Verdad, el programa que yo hago en Canal Encuentro, nadie viendo los 39 programas que hicimos se va a recibir de licenciado en filosofía. Son ámbitos distintos, pero mucha gente que no va a estudiar nunca filosofía ve nuestros programas y entonces se apropian de algo del saber filosófico y lo incorporan en su reflexión sobre la existencia. Entonces me parece que lo que hay que hacer es no competir, no pensarlo en términos de competencia. Darío, una de las características de tus conferencias, sobre todo, cuando se llenan los teatros y va para gente para que va a escucharte, vos trabajás mucho con frases. Tomás frases y a partir de ahí haces reflexiones, por ejemplo, ¿cómo es? Cogito ergo sum. Ergo sum. Sí. Y a través de eso, o sea, pienso, luego existo, haces este tipo de reflexiones, la coma, el luego, el existo, el pienso, todas esas historias. ¿Cuáles son las frases que a vos más te provocan de la filosofía? Uy, hay un montón, pero digamos, yo creo que la frase tiene como esa ambigüedad, y que tiene como esa doble situación en la que se ve enmarcada la divulgación. Digo, para hacer divulgación, una frase, así como tiene de negativo que reduce una idea, al mismo tiempo es disparadora de miles de reflexiones posibles. Te sumo un problema más. En general, las grandes frases filosóficas en general no son reales. O sea, no hay ningún texto de Platón donde diga solo sé que no sé nada. Esta frase que le adjudicamos a Sócrates, personaje de las obras de Platón, no está dicha así. Está la idea. Y además hay otras frases que en general uno las lee y dice, bueno, tampoco es tan... Tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Pero el solo sé que no sé nada a mí es una de las frases que, repito, no es literal, pero quedó como literal. Claro. Me parece una marca, en el doble sentido del término, genial, porque me parece que ese juego de lenguaje, metalenguaje, que es, digamos, vos como alguien que se dedica a la construcción de pensamiento, sostengas que lo único que sabes es que no sabes, permite ahí un juego de apertura de ideas muy interesante. Dios ha muerto de Nietzsche, sí, me parece una frase clave para entender muchísimo, no solo la historia de las religiones, sino la historia de la verdad, ¿no? Nietzsche, cuando establece en la Gaia Ciencia, esta sí es una frase directa, donde el insensato, que es una especie de personaje que crea Nietzsche, que es un loco que va a un mercado y empieza a decir Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, me parece también una frase fantástica. ¿Y de ahí deriva la reflexión de si Dios ha muerto, todo está permitido? Y en parte, digamos, toda la reflexión sobre la ausencia de Dios como disparadora de un mundo caótico, se trabaja mucho en el siglo XIX, ¿no? Y me parece que un poco cuando uno lee a Nietzsche y no se queda, mira, en este caso al revés te diría, no se queda con la frase Dios ha muerto, sino que continúa y encuentra que Nietzsche es mucho más teólogo de lo que parece, claro, y que lo que está de algún modo proponiendo es pensar de otra manera la metáfora de Dios, puede encontrar, digamos, unas líneas para pensar la religiosidad fantástica. El hombre es el lobo del hombre, una frase que no es de Hobbes, pero que aparece en las ideas de Hobbes, el fin justifica los medios. Son frases muy impactantes. Si tengo que elegir una, sin embargo, más detentoria, digamos, de nuestro tiempo, voy a ir a alguien que no es filósofo, a los Sex Pistols, cuando dicen no hay futuro.
Me parece que esa es una frase de época y muy provocativa de lo que nos pasa hoy cuando nos pensamos a nosotros mismos y nos pensamos para adelante, ¿no? Y a propósito de eso, de la frase de los Sex Pistols, y no hay futuro, este programa que va dirigido a todo público, pero en particular a los jóvenes, y que estamos hablando de la vocación y de la pasión y de cómo encontrarla y cómo se descubre, me parece que hoy estamos en un momento donde cada vez es más difícil para una persona joven, en un mundo que no le ofrece posibilidades de trabajo en general, o pocas, aunque le exige cada vez más para llegar al puesto de trabajo, en un mundo donde todo es tan fugaz, donde la tecnología avanza tan rápido que lo que ayer era el descubrimiento de una habilidad dejó de serla hoy porque hay que aprender otra cosa nueva, y ese reclamo se extiende también al mundo del consumo, al mundo del comercial, lleno de estímulos desde afuera. La pasión se vincula tal vez con una mujer, o con un logro, o con un viaje, o con un auto, o con un consumo. Entonces, digamos, es la descripción de un mundo donde para los jóvenes cada vez más difícil agarrarse de algo. Me parece que la filosofía, en ese sentido, es útil porque es la que te tira siempre un salvavidas, ¿no? Sí, sí, está bien, digamos, coincido en líneas generales con lo que decís. Quiero recuperar la etimología, la procedencia de la palabra pasión. Viste que pasión tiene que ver con lo pasivo, porque en la época de los griegos la pasión era algo incontrolado, porque no era responsabilidad de uno. O sea, uno era poseído por los dioses. Digo, la pasión significa que uno no activa, sino que uno es pasivo de fuerzas que no controla. Por eso ligamos mucho la pasión a lo irracional, a lo que no podemos dominar, como si hubiesen dioses que nos están manejando, y en ese sentido uno no es responsable, que eso también genera toda una ética, ¿viste? Claro. O sea, y bueno, no lo puedo controlar, ¿no? La pasión es algo así. Yo creo, se justifican los delitos. Y en algún punto sí. Un acto de pasión. Total, fue lo que, la ira fue lo que hizo que... Yo creo que, creo que vivimos tiempos raros, ¿no? Creo que la juventud, coincido en bastante de lo que vos marcás, sobre todo en la vacuidad que hoy se presenta en el mundo frente a los jóvenes, pero también creo que en estos últimos tiempos hay como una recuperación de la juventud como sujeto de la historia, ¿no? Que hay una vocación de querer dotar de sentido a las acciones sin caer en el que para mí fue el gran problema que padeció la juventud, que fue las grandes ideas. O sea, esas grandes ideas, por grandes, terminaron siendo muy frustrantes. Es como estar uno siempre pensando que va a encontrar al amor de su vida. Entonces, toda pareja con la que uno se engancha siempre le va a faltar algo, ¿viste? Porque frente a esa idealización, todo es frustrante. Me parece que hoy hay una relación como más vivencial, más práctica, ¿no? Donde los chicos pueden por ahí engancharse con algo concreto y modificar el mundo en esas transformaciones pequeñas que cada uno hace en su acción. Comenzamos la conversación filosofando sobre cuánto hace que no te sacás, que así comienza tu espectáculo en el teatro. Me gustaría, para el final, y en el minuto que queda, que le digas a ellos, jóvenes que representan a todos los jóvenes quizás que nos están mirando, sacalos, movelos. Ustedes son representativos de la juventud universal. No, pero sí por lo menos de la juventud que mira este programa, o de los jóvenes de toda edad que mira este programa. No, yo no es que puedo decir mucho desde un lugar de autoridad, puedo simplemente tomar la filosofía como para proponer alguna visión del mundo, por lo menos que sea transformadora en el sentido de que no se ajuste a lo que uno está acostumbrado. Digo, ahí hay algo para mí, ¿no? Digamos, vivimos siempre como arrojados a un mundo donde todo parece tener un sentido ya previo, ¿no? Y parece que uno está ahí metido, arraigado y que no puede salirse de eso. Nuestro yo, nuestra identidad, lo que somos, a mí me parece la peor de las esclavitudes, ¿no? Digo, hay toda una tradición que dice que para ser libre tenemos como que apropiarnos de nosotros mismos, o sea, ser más uno mismo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que se es libre, como diría Emmanuel Levinas, evadiéndonos de nosotros mismos, escapándonos de nosotros mismos, ¿no?
en esa sensación casi libertaria de que uno puede estar todo el tiempo reinventándose, ¿no? Cada vez que se engancha con algo, disfrutarlo, pero al toque salir corriendo, ¿no? Porque no hay peor forma de dominación que el estar tranquilos y seguros. Darío. Muchas gracias. Lo despedimos con un aplauso.